¿puedo gustarte? Claro. Llevo mucho tiempo esperándote. Pensé que me quedaba después de clase en un día lluvioso solo para alejarme del ruido de casa. Hasta que me jaló bajo el paraguas, presionando su palma contra mi hombro empapado. Siempre me llamaba niña, pero conté las manchas de humedad en su camisa hasta que se me aceleró el corazón. Ahora, mientras estaba en la habitación, medio empapada, me di cuenta de que, una vez que algunos pensamientos afloran, no se pueden reprimir. Capítulo 1. Era viernes y llovía a cántaros al terminar la clase. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza. Ana estaba sentada en su escritorio, absorta en su libro, como si no hubiera oído la campana. Su compañera le dio una palmadita en el hombro y se despidió. La chica finalmente levantó la vista. Sofía, ve tú primero. Sofía miró por la ventana la fuerte lluvia y dudó. ¿Tu hermano no te ha cogido el paraguas? Te acompaño a casa. Ana se sobresaltó un momento, luego sonrió. De verdad, no hace falta. Ve tú primero. Yo terminaré mi tarea primero. De acuerdo. Adiós. Adiós. Ana bajó la cabeza y continuó practicando. Al entrar en su tercer año de preparatoria, la presión del estudio aumentaba. Deseaba poder dividir cada minuto en dos, pero en cuanto llegaba a casa, siempre había algo más que hacer. Ana, lava la ropa de tu hermano. Puta, ¿por qué no vienes a cocinar? Lee. ¿Por qué una chica como tú leería tanto? Ana se quedó aturdida por un momento, pero enseguida se recompuso y sonrió levemente. Era su último año. Afuera llovía arreciando. Dejó el bolígrafo y abrió la ventana. La lluvia y la niebla se arremolinaban en la distancia, y el silencio era profundo. Todos en el aula se habían ido. Pasó el tiempo y la escuela quedó en silencio. Pronto, oyó un clic al final del pasillo. Por fin, reveló algo de la vivacidad juvenil propia de su edad. Agarró su bolso y salió corriendo. Profesora Laura. Laura acababa de cerrar la puerta de la oficina, con los planes de clase en una mano y un paraguas en la otra, y le sonrió. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Ana se adelantó y, obedientemente, le quitó las cosas. No. Vamos. De acuerdo. Al salir del edificio de enseñanza, Laura miró hacia la fuerte lluvia. ¿Trajiste tu paraguas? Ana asintió con calma. Sí. Me lo quitaron. Laura lo comprendió al instante. Ana sonrió con indiferencia. Los ojos de la chica brillaban. Metí el plan de clase en mi bolso para que no se moje. Laura tarareó y abrió su paraguas. Era azul oscuro, no muy grande y un poco apretado para las dos. Ana se quitó el abrigo y se lo echó por la cabeza. No necesito paraguas. Salió a la lluvia y apenas dio 2 pasos cuando alguien la agarró por detrás. La palma de la mano de la persona era cálida, y su voz, suave pero severa. Deja de hacer ruido, Ana. La chica se detuvo, con los hombros ligeramente mojados, pero el paraguas le proporcionó un espacio limpio y seco. Laura no dijo nada, su mano sobre el hombro no la soltó. En cambio, la atrajo hacia sí, su voz apenas se oía por encima de la lluvia torrencial. Pórtate bien. La chica asintió, con las pestañas caídas, intentando calmar los latidos descontrolados de su corazón, como si le estuvieran abrazando. Permanecieron en silencio todo el camino. Laura, siempre de pocas palabras, simplemente abrazó a la chica desobediente con fuerza, sin soltarla hasta que llegaron al final del complejo residencial. Solo cuando Ana entró en la casa se dio cuenta de que medio cuerpo estaba empapado. Ella, en cambio, permaneció completamente seca, salvo por una ligera mancha en los hombros. Profesora Laura. Laura sonrió con indiferencia y se quitó el abrigo. No pasa nada. Ve a hacer tu tarea. No te demores. La chica se resistía a irse. Tomó un pañuelo de papel, se puso de puntillas y se limpió con cuidado las gotas de agua del pelo. Su voz era suave, déjame en paz. Sus labios se fruncieron con insatisfacción, un aura dulce y natural de niña la envolvió lentamente. Laura no pudo evitar mirar sus labios ligeramente rosados. Se agarró la delgada muñeca blanca como la nieve y dio un paso atrás. Ve a estudiar. Ana tarareó y retiró la mano lentamente, con los movimientos aún fijos en algo. El abrigo de Laura estaba completamente empapado, y la mitad de la camisa que llevaba debajo también estaba empapada. Se le pegaba al cuerpo, revelando sus elegantes curvas.
El rostro de Ana se sonrojó al instante. Voy a estudiar. La chica regresó apresuradamente a su habitación, algo nerviosa. Pero algunos pensamientos parecían imposibles de ocultar. Capítulo 2. La lluvia otoñal se volvió más fría. Ana terminó su tarea, dándole vueltas al bolígrafo y mirando por la ventana la fuerte lluvia, absorta. En la pequeña habitación, el escritorio estaba junto a la ventana, repleto de sus materiales de repaso del último año. La misión de hoy estaba completa. Era hora de irse. Pero no quería. Llamaron a la puerta. Don. La chica entró en pánico. Justo después de guardar su borrador garabateado, alguien entró y puso un vaso de leche sobre la mesa. ¿Tiene algún problema? Ana se mordió el labio. Sí. No sé cómo hacer esto, profesora Laura. Laura se sentó a su lado. Al ver el problema en su cuaderno, una punzada de dolor cruzó su rostro. Esa era la clase que Ana había perdido ese día porque su familia la había arrastrado a casa. Ocultó sus sentimientos, sabiendo que los niños de su edad son los más orgullosos. Simplemente dijo con calma, maestra, eche un vistazo. Ana tarareó. Bajó la cabeza para estudiar el problema. Y la observaba. Llovía con fuerza y el cielo fuera de la ventana era azul oscuro. De vez en cuando, un pequeño insecto entraba volando y golpeaba la bombilla con un ruido metálico. Laura bajó la cabeza y permaneció inmóvil. Su expresión era concentrada y su perfil, gentil y delicado. Ana la miró de reojo, con cierta ansiedad, esperando que la lluvia arreciara. Pero poco a poco cesó. Laura también había descubierto cómo explicarle el problema y, de paso, compensar las pocas clases perdidas. Los ojos de la niña eran brillantes, cálidos y claros. La miró inmóvil, escuchando sus palabras, fijándose en sus ojos curvados, en la delicada piel detrás de sus orejas. Solo entonces pudo mirarla sin reservas. Ana. ¿Entiendes? La chica se recuperó rápidamente. Entiendo. Gracias, profesora Laura. Ya lo había aprendido sola, pero egoístamente quería oírla repetirlo para poder quedarse un rato más. Eres muy inteligente. Laura no pudo evitar sonreír, sus ojos entrecerrados ligeramente curvados, como un lago lleno de estrellas y lunas nítidas. Sí, es genial. Ana aún se sonrojó por el apodo, bajando la cara, sin atreverse a mirarla. Gracias. Laura se levantó y abrió la ventana. El aire después de la lluvia olía a tierra. Está oscureciendo. Te acompaño a casa. Debería irme. La mente de Ana daba vueltas con esas palabras. No era la primera vez, pero siempre le entristecía, no quería irse. Pero la niña no dijo nada, solo sonrió, silenciosa y obediente, guardó su bolso y la siguió. La familia Martínez estaba a solo unas cuadras del barrio de Laura, 10 minutos a pie, pero una gran diferencia. En el cruce, Ana, como siempre, se negó a dejarla ir. Simplemente la saludó con la mano y dijo con una sonrisa, profesora Laura. Yo me voy primero. Laura le devolvió el saludo, viendo la sonrisa juvenil de la niña y pensando, así debe ser. Siempre sonríe. Se dio la vuelta. Pero después de unos pasos, recordó que no le había dado nada a la niña. Eso, inconscientemente apretó con más fuerza el bolso pequeño. Se detuvo, se dio la vuelta y vio a Ana parada bajo una farola no muy lejos, observándola irse. Laura se sobresaltó y regresó apresuradamente. Ana, ¿por qué no te mueves? La niña parecía un poco inquieta, no sé. Pero Laura estaba preocupada, así que no hizo más preguntas. Simplemente le entregó la bolsita. Esto es para ti. ¿Qué? Vuelve a mirar. Es tarde, no me retrases. Te veré marchar. Ana, aturdida, tomó la bolsa, y pareció que incluso rozó ligeramente sus dedos. No supo cuánto esfuerzo le costó resistir el impulso de saltar cuando alguien la tocó. Me voy, maestra. De acuerdo. Ten cuidado. Laura se quedó donde había estado, observándola caminar. Mientras la observaba, estalló en carcajadas. La niña, normalmente tranquila y serena, que llevaba una pequeña bolsa de plástico, tropezó y casi se cae. Laura vio cómo su figura se desvanecía gradualmente en la luz antes de volver. Esta niña tonta. Capítulo 03. Lunes. Después de la clase de química, Laura le pidió a Ana que se fuera. La chica,
con un gorro de lana, bajó la cabeza, sin atreverse a mirarla. Profesora Laura. Laura la miró fijamente. ¿Por qué no has venido a clase esta mañana? Ana dudó un momento. Pasó algo en casa. Le dolían los ojos. Al principio no se había sentido ofendida, pero la pregunta le dio ganas de llorar. Pero no podía llorar. Era la escuela y no quería molestar a la profesora Laura. Las cejas de Laura se fruncieron lentamente. Sus dedos limpios y finos le levantaron la barbilla con suavidad y le apartaron el flequillo. Efectivamente, había tenues marcas rojas en el rostro de la chica, que parecían haber estado allí un par de días. ¿Te ha vuelto a pegar tu familia? El corazón de Ana se aceleró al sentir su tacto y negó con la cabeza vagamente. Estoy bien. Laura suspiró suavemente. Sus dedos tocaron la marca con vacilación. La chica se sonrojó rápidamente y se sintió un poco avergonzada. Lo siento, soy yo. Ana negó con la cabeza de inmediato, agarrándose el dobladillo de la ropa con timidez. No pasa nada. Profesora Laura. ¿Por qué te golpeó tu familia esta vez? ¿Por qué? Ana se mordió el labio. La ropa interior que me diste, mi hermana la quería. Laura negó con la cabeza. Solo es ropa. Si la próxima vez la quiere, dásela y te compraré más. Ana frunció los labios, bajando la cabeza en silencio y con terquedad. Sonó el timbre. Laura le dio una palmadita en el hombro a la chica. Ve a clase primero. Ana asintió y corrió al aula. Laura pensó en ella mientras caminaba hacia la oficina. En la puerta, escuchó una voz de mujer. Maestra, no podemos pagar los libros de texto de Ana. No me apresure. No tengo tiempo. Vine hoy a traerle ropa a mi hijo. Usted puede encargarse de ahora en adelante. Si no puede pagar, no podrá estudiar. La profesora García, la amable tutora, golpeó la mesa con rabia. Señora Martínez, el dinero es poca cosa, pero ¿sabe lo irresponsable que es con una niña? Ana ya está en el último año de preparatoria. Tiene excelentes calificaciones y sin duda entrará en una universidad de primer nivel. Está jugando con su futuro. La señora Martínez sonrió con indiferencia. ¿Qué universidad? Las chicas siempre pierden dinero. No puedo dejar que su hermano se muera de hambre para que ella estudie. ¿No lo ve? Su hermano ha crecido tanto que se le están acortando los pantalones. Bueno, me voy. Usted puede encargarse de los libros de texto. Dio unos pasos afuera y vio a Laura. ¡Ay! Profesor García. Laura. Este es el dios de la riqueza. La niña había ayudado una vez a este joven maestro, y luego pagó su matrícula e hizo sus tareas, ahorrándole a la familia mucho dinero en electricidad. A veces incluso le metía algo de comida, al menos para alimentar a su hijo que crecía. Laura asintió levemente. Verla le recordó algo a la señora Martínez. Oiga, profesora Laura, sé que la maldita Ana le hace caso, así que dígale que sea menos tacaña. Su hermana le pidió algo que usted le compró, ¿y qué? Mire cómo le pegaba a su hermana, si no fuera por ti, no la habría dejado venir hoy a la escuela. La niña debió haber traído algo bueno de Laura otra vez. Cuando su hermana lo vio, se abalanzó sobre ella e intentó arrebatárselo. Ana solía ceder, pero esta vez actuó como una loca. Con los ojos rojos, inmovilizó a su hija contra el suelo y le pidió sin aliento, inténtalo una y otra vez. ¡Qué persona tan despiadada y desagradecida! La expresión de Laura era tensa, pero su cortesía y reserva la obligaron a pronunciar solo 2 palabras, adiós. La señora Martínez, frustrada, se dio la vuelta y se marchó. Laura la llamó de nuevo. Ana dijo que sus estudios son demasiado estresantes y que quiere vivir en el campus para ahorrar tiempo. ¿Se lo ha dicho a su familia? No, no tengo dinero para pagarle la pensión completa. Tengo un apartamento de profesora en el campus. La señora Martínez sonrió, genial. Ahorra dinero para la familia. Que se encargue de sus propias comidas. Por muy de buen humor que estuviera Laura, no pudo evitar fruncir el ceño. Entró en la oficina y, al cabo de un momento, le preguntó al profesor García, ¿cuánto cuesta la cuota del libro de texto de Ana? El profesor García, con una taza de té en la mano, ¡ah! ¡Qué buena chica, con una familia así! Debes de haber pagado mucho, así que... Laura sonrió levemente, no pasa nada. No se lo digas a Ana. Después de clases, Ana, con la mochila a la espalda,
caminaba por el suelo de baldosas bajo el edificio de enseñanza, persiguiendo las sombras del atardecer. ¿Iba a ir a casa esta noche? Respiró aliviada. Este fin de semana había sido una riña total con su familia. Fue culpa suya el viernes, olvidar guardar la ropa que le había regalado la profesora Laura, pero no se arrepentía. Bajó la cabeza, un poco avergonzada, y se miró. Las curvas de sus pechos eran suaves y hermosas, la tenue forma de los tirantes de su sujetador era visible, su rostro se sonrojó al recordar que era un regalo de Laura. ¿Por qué le daría esto? Era exasperante. Mi antigua era bonita, pero ¿cómo iba a saber? Ana. Profesora Laura. Ana se sobresaltó y levantó la vista, un poco culpable. Laura extendió la mano y le cepilló el flequillo. ¿Todavía te duele la cara? Ana negó con la cabeza, la echó hacia atrás y le sonrió. Ya no está. Laura la miró con lástima, pero rápidamente apartó la mirada, temerosa de herir el orgullo de la niña. Vamos. Ana, con una mochila grande, siguió su sombra. De acuerdo. Ven a mi casa. Sí. Capítulo 4. Ana llevó su ropa al baño para ducharse. En realidad, ya sabía de la conversación en la oficina. Su compañera de escritorio, Sofía, era la delegada de la clase de matemáticas. Estaba a punto de ir a la oficina del profesor cuando escuchó la conversación. Le encantaba imitar a la gente, así que se saltó la tarea y, interpretando varios papeles, corrió a reproducir la conversación entre la profesora y su madre. Ana no le dolió nada. Incluso después de todos estos años, hacía tiempo que se había acostumbrado. Su madre no quería que fuera a la escuela. Si no fuera porque la profesora Laura le pagaba la matrícula cada año, habría dejado la escuela hacía mucho. Le debía tanto. En realidad, solo había ayudado a Laura una vez. En aquel entonces, Laura acababa de empezar a dar clases en la escuela y no tenía ni idea de lo peligrosa que era la situación de seguridad en esa pequeña ciudad del condado. Después de estudiar por la tarde, había estado corrigiendo tareas en la oficina y regresaba tarde a casa, sola, seguida por unos vándalos. Ana acababa de ser golpeada en casa y vagaba por las calles. Vio a alguien por detrás que parecía el nuevo profesor de química, y un poco preocupada, lo siguió. Cuando los vándalos finalmente atacaron, se emocionó, recogió una botella del suelo y corrió hacia ella. Bueno, resultó ser uno de los vándalos, su primo de la familia de su tío. Estaba a punto de golpearla, pero al ver que era ella, la soltó y dijo, ¡qué mala suerte! Ana, estás buscando la muerte. Ana respondió sin el menor miedo, ella da la clase experimental en la escuela, y tu hermano está en su clase. ¿Qué quieres hacerle? Laura la agarró de la mano, dio un paso adelante para bloquearla y le indicó con la mirada que dejara de hablar. Los jóvenes intercambiaron miradas, intercambiaron algunas palabrotas más y se marcharon. Ana se sintió un poco incómoda y forcejeó un poco. Laura le soltó la mano inmediatamente, mirando su mano derecha, que seguía sujetando la botella, y preguntó en voz baja, «Ana, ¿estás bien?» Rara vez Ana había oído hablarle con tanta suavidad, y su rostro se sonrojó en la noche. «Profesora Laura, estoy bien». Las luces de la calle se atenuaron y Laura pudo ver vagamente la huella de la palma en la mejilla de la chica. Frunció el ceño lentamente. ¿No te vas a casa? Ana negó con la cabeza, silenciosa pero obstinada. Entonces ven a mi casa. Te voy a poner una medicina. Esa era la primera vez que iba a su casa. Más tarde, cuando su familia la golpeaba, la profesora Laura la obligaba a volver a casa después de la escuela para hacer la tarea. Cuando su familia se negó a pagarle la matrícula, la profesora Laura la pagó en secreto. Incluso anteayer, le había regalado un sostén para jovencitas. El baño estaba empañado y el espejo estaba borroso, reflejando vagamente la esbelta figura de la chica. Suspiró suavemente, murmurando para sí misma, ¿por qué eres tan amable conmigo? Y ahora incluso la deja quedarse en su casa, sabiendo perfectamente que es porque está a punto de presentar el examen de admisión a la universidad, y la profesora Laura siempre es tan amable y simpática con los estudiantes. Pero aún así no puede evitar pensar en tantas cosas. Ana, ¿estás lista? Su voz provenía del otro lado de la puerta. Ana entró en pánico por un momento, como si temiera que descubrieran sus pensamientos. Se secó rápidamente el agua del cuerpo. Vale. Salgo enseguida. No había traído ropa, así que esta noche solo podía ponerse el pijama de Laura.
Eran del tamaño y el largo adecuados, excepto el arcón, que estaba un poco vacío. Bajó la cabeza, empujó la puerta y salió, mirándose incómoda. Laura acababa de ordenar su habitación y la vio absorta en sus pensamientos. ¿Qué pasa? Nada. ¿Te gustan los estampados de la colcha y las sábanas? Ana se sintió avergonzada por su detallada pregunta sobre sus preferencias y asintió vigorosamente. Me gustan todos. Cualquier cosa que me des, me gusta. Laura sonrió, le tocó el pelo húmedo y le entregó un secador de pelo y otro. Sécate el pelo y luego haz la tarea. Voy a prepararme para la clase. Ana asintió, la vio caminar hacia el estudio y no pudo evitar llamarla. Profesora Laura. Laura se giró. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna pregunta que no entiendes? Ana negó con la cabeza. La verdad es que no. Nada. La trataba con la calidez y el cuidado de una profesora hacia su alumna. No se atrevía a sobrepasar sus límites. Incluso pensar en ella, aunque fuera un instante, le parecía una falta de respeto. Era su sueño inalcanzable. Capítulo 5. Cuando cayó la primera nevada, Ana se quedó en el pasillo, absorta en sus pensamientos. Vio a alguien salir del edificio académico al otro lado del patio. Llevaba un abrigo de lana azul marino y una bufanda blanca de cachemira. Cruzó lentamente el patio nevado, con la espalda esbelta pero recta. Ana se sintió un poco angustiada al ver la nieve caer sobre sus hombros, pero esto era en la escuela, y temía causarle problemas irrelevantes. Siempre se mantenía alejada de ella en la escuela, incluso rara vez respondía a preguntas en clase, y aún así sus calificaciones en química siempre eran casi perfectas. Hoy, la escuela tuvo un apagón. La nieve había caído tan fuerte y tan rápido que había roto varios cables. Las reparaciones solo se pudieron hacer después de que dejara de nevar. Dudó un momento antes de volver corriendo al aula, tomar su termo y salir corriendo. Justo entonces, se encontró con Laura subiendo las escaleras. En cuanto sonó el timbre, le puso el termo en las manos, quejándose un poco enfadada. ¿Por qué no tienes un paraguas? Corrió al aula al sonar el timbre, con la espalda como un animalito tierno. Laura miró el termo en su mano y no pudo evitar sonreír. Se lo había comprado. Laura sabía que Ana valoraba su reputación y temía que la acusaran de favoritismo, diciendo que trataban mal a sus alumnos. Así que, deliberadamente, mantenía las distancias en la escuela. A menudo, cuando hacía preguntas en clase, veía la ilusión en los ojos de Ana, pero la niña nunca levantaba la mano, así que ni siquiera tenía oportunidad de elogiarla. El único favoritismo que le demostraba era que después de cada examen mensual, al revisar los trabajos, a veces mencionaba, esta vez, Ana, nuestra compañera, obtuvo el primer lugar en una sola materia. Era la primera vez que le regalaba un termo así. Laura estaba de pie en las escaleras, sacudiéndose los copos de nieve. Al entrar en la oficina, oyó a los profesores quejarse, se fue la luz tan de repente. Ni siquiera hay una botella de agua caliente en la oficina. Así que eso fue lo que pasó. Laura bajó la cabeza y miró la taza rosa que tenía en la mano. Era el color que había elegido. Ana pensó que el rosa era demasiado tierno y quería uno más oscuro, pero Laura insistió en el rosa. Sería tan bonito ser una chica rosa y tierna. El agua de la taza estaba hirviendo, la había traído de casa esa mañana. La segunda clase de la tarde era química. Estaban programadas para repasar el examen de química y cubrir algunos contenidos nuevos del curso. Mientras Laura subía al podio, resumió brevemente los resultados del examen. Como siempre, la nota media es 74, y Ana tiene la nota más alta, la perfecta. Los compañeros suspiraron con indiferencia. Otra nota perfecta. Ana bajó la cabeza y Sofía le dio un codazo en el brazo. Ana, ¿puedes decirme cómo estudiaste? Por favor, maestro. Ana pensó un momento. Parece que no hay otra manera de hacer los ejercicios. Además, me cae muy bien esa persona. Mirando la luna en el cielo, deseé convertirme en una estrella. Los compañeros murmuraron un rato, y entonces Laura empezó a explicar las preguntas. Al llegar a la última, la más importante, anotó una variación en la pizarra. Estaba a punto de hacer una pregunta, pero entonces pensó en el polvo que tenía en la mano y cambió de opinión. Ana, sube y respóndela. Ana estaba atónita, con la mirada fija en ella. La había elegido. En ese momento, sintió que la sangre le subía a la cara. Temerosa de sonrojarse demasiado, solo pudo bajar la cabeza, cruzar rápidamente el escritorio y dirigirse a la pizarra. Tomó una tiza,
Sus dedos aún temblaban ligeramente. ¿Qué podía hacer? Su mente estaba llena de ella. Era la forma en que acababa de caminar entre la multitud, mirándola solo a ella, la forma en que la había llamado por su nombre con una voz suave y segura, la forma en que le sonreía, con sus cejas cálidas y acariciadas. Le temblaban las manos, tenía la mente en blanco. Laura notó su rigidez y de repente sintió un poco de arrepentimiento. ¿Era el problema demasiado difícil? ¿Por qué había estado tan nerviosa? No importaba si no sabía la respuesta, no diría nada. Bajó la voz y susurró una advertencia. Sí, tu ecuación química no está equilibrada. La mente de Ana zumbaba como si se le hubiera roto una cuerda. Estaba susurrando una advertencia. Llamaba su apodo desde el podio. Estaba prácticamente rebosante de felicidad. Capítulo 6. Durante la cena, la cara de Ana seguía roja. Laura extendió la mano y le tocó la frente. ¿Estás resfriada? ¿Por qué sigues tan roja? Ana la miró en silencio y dijo en silencio. Por ti. No estoy resfriada, quizá me pilló el viento. Sí, ha hecho un poco de viento últimamente. Mañana no tienes clase, así que no te quedes despierta hasta tarde. Acuéstate temprano. A Ana le encantaba escuchar sus cálidos consejos diarios. Se sentía como si hubieran vivido juntas durante mucho tiempo, como si fueran la familia más unida. Mudarse aquí, vivir con la profesora Laura, fue más tranquilo y estable de lo que había imaginado. Ambas eran tranquilas y silenciosas, casi siempre a su aire, dos personas independientes, aunque en secreto la admiraba. A veces, Laura escribía planes de clase en su habitación mientras hacía los deberes. En la quietud de la noche, Ana dejó el bolígrafo y contuvo la respiración, como si oyera el leve sonido de la respiración de otra persona. Sabía que era una ilusión, pero estaba absorta, incapaz de liberarse. Después de cenar, Laura estaba fregando los platos, pero seguía sin poder ayudar. Solo podía llevar su mochila a su habitación. A cada paso, se giraba para mirarla, observando sus sencillas mangas arremangadas, revelando una muñeca blanca y limpia. Los mechones de cabello sueltos le caían por las sienes, dándole un encanto inusualmente dulce. Laura notó su mirada, levantó la vista y preguntó con una sonrisa, ¿qué ocurre? Ana negó con la cabeza. No pasa nada. Profesora Laura, ¿tiene un apodo? Laura se sobresaltó. ¿Cómo me llaman en mi familia? Sí. No tengo un apodo específico. Mi mamá me llamaba Laurita. Luego fallecieron y ya nadie me llamaba así. Ana parpadeó un momento antes de decir, lo siento. Resultó que sus padres habían muerto, razón por la cual había venido sola a este extraño pueblito. Laura cerró el grifo, su expresión amable se tiñó de melancolía. No pasa nada. Han pasado años. Ana vio claramente un atisbo de tristeza en sus ojos, pero simplemente dijo que estaba bien. Quizás porque la veía de niña, no había dicho nada y no la había dejado asomarse a su mundo. Retrocedió un paso, guardó silencio un momento y luego levantó la cara. Entonces volveré a estudiar. Laura dudó, como si percibiera su repentino arrebato de negatividad, pero Ana no dijo nada y no volvió a preguntar. Simplemente regresó a su habitación y, mientras escribía su plan de clase, se preguntó si había dicho algo que la hubiera lastimado. A las 10:30, cuando estaba a punto de descansar, vio una luz en el pasillo. Fue a la sala, calentó una taza de leche y llamó a la puerta. ¿Por qué te trasnochas otra vez? Ana hizo una pausa, acercó un taburete y se levantó rápidamente. Desde que se mudó, Laura nunca había entrado en su habitación, lo que le daba absoluta libertad e independencia. Pero en cuanto entró, Ana sintió que la habitación se hacía más pequeña, que el aire se enrarecía. Quiero trabajar en algunas preguntas más. Bajó la mirada, sin atreverse a mirarla, pero la alzaba de vez en cuando, recorriendo con la mirada a Laura con avidez. Llevaba un pijama de seda esmeralda que dejaba al descubierto un cuello esbelto y rubio. Sus rizos castaños claros le caían sobre los hombros. Su sonrisa, dulce y tierna, le aceleró el corazón. Laura preguntó educadamente, ¿puedo entrar? Claro. Ana le acercó un taburete. Laura se acercó y le entregó la leche, con un tono cariñoso natural. No te quedes despierta hasta muy tarde. Mira tus ojeras. Tienes la cara tan pálida, y las ojeras son tan evidentes. Pareces un panda rojo. Ana tomó la taza, un poco nerviosa.
Estaban tan cerca que podía oler el delicado aroma de su gel de ducha. Le ardían las orejas de preocupación, y solo pudo asentir. Sí, lo sé. En cuanto entre en la universidad, no volveré a trasnochar. ¿Las ojeras son feas? Laura rió y tiró de su manga. Siéntate. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿No te gusta que entre en tu habitación? Ana negó con la cabeza, con un instante de urgencia, ¿cómo es posible? Laura ladeó la cabeza. Los ojos de Wenjun le examinaron atentamente. ¿Qué pasa? Nada de verdad. Tantas emociones le oprimían el corazón, incapaz de hablar. Tenía miedo de que si lo decía, perdería toda oportunidad de quedarse con ella. Todo era culpa suya, era tan codiciosa. Lo tenía todo planeado, solo un segundo más a su lado, aunque la profesora Laura nunca supiera que la amaba, no importaría. Pero no podía controlar su corazón. En cuanto estuvo cerca de ella, sus nervios se aceleraron, quiso tomar su mano, abrazarla, besarla, pero ¿cómo se atrevería? Sus pestañas se cerraron, sus emociones se arremolinaron, y permaneció en silencio un largo rato. Laura no insistió, si alguna vez te enfadas, recuerda decírmelo. Sí, no solo soy tu profesora, también soy tu amiga. Ana se quedó atónita, ¿de acuerdo, una amiga? Laura sonrió, por supuesto. Eres mi única amiga aquí. Aún recordaba a la niña corriendo frente a ella, con una botella de vino en la mano. Habían pasado 3 años desde que sus padres fallecieron, y era la primera vez que sabía que alguien se preocupaba tanto por ella, alguien que arriesgaría su vida por ella. Solo era un estudiante que nunca había respondido una pregunta en clase, ni siquiera la había llamado por su nombre. Pero después de eso, una pequeña chispa de luz pareció brillar en su corazón. Subconscientemente quería saber más sobre la niña, buscando su nombre en la lista de calificaciones y mirando de vez en cuando su escritorio al pasar por el aula. Sabía que era una niña extremadamente disciplinada, que provenía de una familia desestructurada, que incluso podría abandonar la escuela por falta de matrícula. Así que extendió la mano, protegiendo ese pequeño y frágil rayo de luz en medio de la ventisca. Ana se quedó atónita por un momento ante sus palabras, luego preguntó con inocencia, ¿entonces, puedo tratarte como amiga? Por supuesto. Laura imitó su tono alegre y seguro, si tienes algo que decir, dímelo. Si tienes alguna pregunta, pregúntame. Sí, no tienes que ser tan reservado conmigo. Por ejemplo, levanta la mano más a menudo en clase para responder preguntas, ¿de acuerdo? A Ana se le llenaron los ojos de lágrimas. Resultó que siempre había sabido que se mostraba deliberadamente distante y fría. Profesora Laura. Entonces me encargaré de todas tus preguntas de ahora en adelante. Laura le acarició el pelo con expresión amable. De acuerdo. Si te hago una pregunta y te deja perpleja, no llores. No lo haré. Los ojos de la niña eran negros y brillantes, con las pupilas curvadas, y Laura también sonrió. Aquella pequeña chispa de luz de entonces. Ahora se había convertido en su pequeño sol. Capítulo 7. Cuando cayó la última nevada del año, ya era el festival de primavera. Ana llevaba casi 6 meses en casa de Laura. La única pregunta que recibía era alguna que otra, si le había llegado la beca de la escuela. Se quedó junto a la ventana, mirando la nieve blanca, y pensó en esto con una sonrisa autocrítica. Aún quedaban 6 meses, los últimos 6 meses. El sonido de la olla arrocera en la cocina la hizo volver en sí. Corrió de vuelta, justo a tiempo para encontrarse con Laura saliendo de su habitación. Sí, ¿por qué te has levantado tan temprano otra vez?, exclamó frustrada. Ana le sonrió, sirvió 2 tazones de gachas y sacó huevos de la tetera. ¿No puedes dormir? Laura estaba un poco molesta. Ahora estás en el último año de preparatoria, y dormir es muy importante. Haces la tarea por la noche, te acuestas tarde y, aún así, te levantas tan temprano esta mañana. Aunque es fin de semana. Ana la miró fijamente, con los ojos brillantes, una expresión de total confianza. De repente, su voz se fue apagando, haciendo una larga pausa antes de suavizar el tono, con una voz suave y dulce, «Pórtate bien, ¿vale?» Ana asintió, atónita, sintiendo un cosquilleo en los tímpanos al oír su voz clara y melodiosa. Charlaron sobre la escuela. Después del desayuno, Ana dudó, «Yo». Laura sonrió, «Vete a casa. El colegio está cerrado y el año nuevo chino es pasado mañana.
Realmente no tenía motivos para quedarse más tiempo. Las vacaciones del último año fueron cortas, con una semana de descanso alrededor del Año Nuevo Chino. No volvía a casa en días normales, pero no volver durante el Año Nuevo Chino sería inaceptable. Ana tarareó suavemente. Laura la acompañó a la salida. Seguía nevando y el viento era gélido. Laura se quedó en el cruce, con el pelo manchado de copos de nieve, y susurró: «No montes un escándalo cuando llegues a casa. Solo aguanta unos días». «Son solo unos días». «Ana, vale. Entendido». De repente, se desató la bufanda y se la puso a Laura sobre los hombros, dándole vueltas y vueltas. «Mejor no me llevo esto». Era el regalo de la profesora Laura, pero si se lo llevaba a casa, se lo arrebatarían. Laura se sobresaltó y bajó la mirada. «De acuerdo. Te lo guardaré unos días». Ana era unos centímetros más baja que ella. Se puso de puntillas, atándose la bufanda con cuidado y meticulosidad. El viento frío le rozaba la nariz pequeña, dándole un aspecto compasivo y adorable a la vez. Laura retrocedió un paso incómodamente lento. «De acuerdo. Vuelve tú primero». Ana asintió, le soltó la mano y sonrió radiante. «Entonces me voy». Laura sonrió y la saludó con la mano, viéndola alejarse antes de regresar. El viento y la nieve azotaban el camino, y respiró aliviada. La sensación de soledad que siempre acompaña a las fiestas regresó. Durante los últimos 6 meses, quizás por la compañía de Ana, hacía mucho que no se sentía así. Pero ahora, se frotó la frente, con una leve sonrisa. Acababa de despedirse de la niña y, de alguna manera, sentía que faltaba algo. Sonrió y suspiró, caminando de regreso entre la nieve. Al llegar a casa, la habitación aún olía a gachas, pero se sentía vacía, como si faltara algo. Cogió una novela y se sentó a leer un rato, luego echó un vistazo a la sala. Finalmente, con algo de tranquilidad, abrió la puerta del dormitorio. La ventana no estaba bien cerrada y los borradores del escritorio crujían con el viento. Sonrió, entró, cerró la ventana, se agachó para recoger los borradores esparcidos por el suelo y se sentó a la mesa, ordenándolos lentamente. A su compañera de clase Ana le encantaba el orden y siempre mantenía todo organizado. Recordó la pequeña costumbre de Ana de ordenar su escritorio e intentó seguir su ejemplo. Ordenó los papeles arrugados, pero una pequeña nota flotó desde el borrador y se detuvo. Unas palabras eran apenas visibles. Capítulo 08. Nochevieja. Caía una fuerte nevada, crepitaban los petardos y una figura esbelta emergió gradualmente de las profundidades del callejón. No llevaba paraguas y, bajo la luz de la farola, tenía la cabeza cubierta de nieve. Ana respiró aliviada. Al llegar a la calle principal, caminó cada vez más rápido, hasta que finalmente echó a correr por la nieve. El viento frío silbaba en sus oídos, pero su corazón ardía de pasión. Hacía días que no volvía a casa, hacía días que no veía a su amada. La extrañaba muchísimo. Quería saber qué hacía Laura, verla, oír su voz, pero ni siquiera tenía celular. No soportaba quedarse en casa, así que se escabulló mientras su padre jugaba a las cartas y su madre estaba en casa de un vecino jugando al mahjong. Laura le había dado una llave de repuesto, que ató con una cuerda y se colgó del pecho. Nunca la usaba, pero cada vez que la sostenía, la llenaba de reverente anticipación, sin atreverse a ofenderla. Tomó la llave y abrió la puerta principal, suspirando suavemente para sus adentros. Abrió la puerta con una mezcla de nerviosismo y anticipación. La sala estaba iluminada solo por una pequeña lámpara de mesa, su luz era de un tenue naranja. Una persona, envuelta en una borla blanca, se apoyaba en el sofá, respirando con fluidez, estaba dormida. Ana respiró hondo, calmando el latido de su corazón. Avanzó unos pasos en silencio, parándose junto al sofá. Inclinándose lentamente, vio sus pestañas parpadear suavemente. Quiso besarla. Pero esto estaba mal. Ana, aún aferrándose a la compostura, retrocedió un paso, deseando que durmiera. Pero hacía tanto frío que no podía dejar que la profesora Laura se durmiera en el sofá, se resfriaría. Se inclinó y llamó: «¿Profesora Laura?». Solo al acercarse pudo percibir el tenue aroma a vino tinto. El corazón le dio un vuelco. ¿Por qué? ¿Por qué la profesora Laura estaría sola en casa en Nochevieja, bebiendo sola? No se atrevía a pensar en esa escena solitaria. Laura dormía ligeramente, con los párpados ligeramente levantados.
Sí, sí. Ana sonrió. Soy yo. Profesora Laura. Laura se incorporó con dificultad y se sentó erguida, con aspecto de estar un poco borracha. ¿No estás en casa? ¿Qué haces aquí? Mientras hablaba, volvió a coger la copa de la mesa, ladeó ligeramente la cabeza y dio otro sorbo del rico y fragante vino tinto. Su largo cabello, ligeramente rizado, le caía suelto sobre los hombros. Sus muñecas eran de un blanco puro, y la curva de su barbilla tenía la dosis justa de dulzura y gracia. La tenue luz naranja proyectaba una silueta semioscura, a media luz, una escena desolada y fría, pero también borrosa y ambigua. Ana sintió que su corazón latía de nuevo, como un ciervo. Era impotente ante ese cariño tierno y profundo, profesora Laura. MMM. Laura, medio aturdida, por fin recordó hablarle, no le causes problemas a tu familia. Vuelve temprano. Pórtate bien. Las clases empiezan en unos días. Ana se sentó en la alfombra, se acercó a ella y apoyó la barbilla con valentía en sus rodillas, mirándola, no le causé problemas a mi familia. A nadie le importé. Por eso volví. Tú. Profesora Laura, ¿estás sola? Laura sonrió y extendió la mano para acomodarse un mechón de pelo detrás de la oreja, con un gesto de dulzura e intimidad que nunca mostraba estando sobria. Sí. Estoy sola, y me tomé unas copas. ¿Sigue nevando afuera? Ana asintió. Sí, está nevando mucho. Laura tenía un poco de sueño. Entonces deberías ir a la ventana y pedir un deseo. Mi mamá solía decirme que si pides un deseo cuando nieva, los dioses del cielo lo escucharán. Ana nunca la había oído hablar así, pero aún así se acercó a la ventana obedientemente, juntó las manos y murmuró algo con reverencia. Rápidamente se dio la vuelta y dijo con voz enérgica, profesora Laura. Se quedó en silencio al instante. La profesora Laura se durmió. Su respiración era ligera y dulce, y la habitación quedó extrañamente silenciosa por un instante, tan silenciosa que casi se podía oír el sonido de la nieve cayendo. La chica contempló su rostro dormido, con los labios ligeramente curvados mientras susurraba para sí misma. Si los dioses pueden escuchar mis deseos, ¿saben qué me gustas? Capítulo 9. La primavera llegó temprano. Después de que se derritiera la primera nieve, el viento adquirió gradualmente la calidez de la primavera. Solo quedaban 4 meses de mi vida en el instituto. Ana tachó otro número en su calendario. Su compañera de pupitre, Sofía, se acercó. La miró y le susurró, «Oye, Ana, ¿dicen que le regalaste algo a la profesora Laura?» «Creo que las vi de compras juntas». La cara de Ana se volvió fría. «¿Quién dijo eso? ¿Qué más dijeron?» Sofía, una chica ingenua, dijo, «Oye, ¿qué te pasa?» «No hagas caso a esta gente. Dicen que la profesora Laura te tiene debilidad. Obviamente, solo intentan criticar tus notas». Solo bromeaba, no te lo tomes en serio. Ana ignoró sus palabras, con la voz un poco fría. ¿Quién dijo eso? Sofía suspiró. No podía hacer nada, así que siguió hablándole e intentó convencerla de que no se enfadara, diciéndole que no tenía por qué afectar sus estudios. Pero Ana no la escuchó. Después de clase, Ana, una buena estudiante, se peleó por primera vez. Sabía que a muchas chicas les encantaba chismorrear a sus espaldas, diciendo cosas malas, ya fueran ciertas o inventadas, y luego se reunían a su alrededor, riendo con ganas. Sabía que no debía enfadarse, así que se acercó tranquilamente a Clara, la delegada de la clase de chino, atravesó su pequeño grupo y la agarró del cuello. De repente, con un arrebato de furia, dijo, «Dilo otra vez». Clara, con un vestido blanco, gritó desconsoladamente, «¿Qué haces?» Ana. Los estudiantes que estaban cerca también intentaron agarrar la mano de Ana, pero Ana, de repente, pareció reventar de fuerza y la inmovilizó contra la barandilla metálica del pasillo. «Si te atreves, dilo otra vez. ¿Te atreves a mencionar a la profesora Laura?» Clara seguía gritando, temiendo que la empujaran por las escaleras. Los estudiantes entraron en pánico. Algunos agarraban las manos de Ana e incluso le tiraban del pelo. Algunos corrieron a llamar a la profesora García, la tutora. Finalmente, cuando Ana se paró frente a la profesora García, su expresión aún fría, esparció rumores. La profesora García siempre había sentido lástima por este estudiante, pero era difícil ser demasiado obvio sobre su favoritismo. ¿Qué rumor esparció? La expresión de Ana era fría, que hable por sí misma. Clara había estado llorando, fue
Fue solo que la vi comprando con la profesora Laura en el supermercado. Me pregunté si le estaría haciendo un regalo a la profesora Laura, y recibiendo algún trato especial, solo estábamos bromeando. ¿Quién sabe por qué de repente se puso así? El profesor García quiso reír. Conocía muy bien los antecedentes familiares de Ana, e incluso le dio un regalo a la maestra, basta con que la maestra no le diera nada. Contuvo la risa y frunció el ceño. Clara. Estás difundiendo rumores sobre la maestra y tus compañeros. ¿Aún te crees inocente? ¿Y tú, Ana, por qué recurriste a la violencia cuando necesitabas hablar de las cosas? Ana bajó la mirada. No la golpeé. Simplemente la había inmovilizado contra la barandilla, y ya estaba aterrorizada. Pero ella, con las hermanas de Clara tirándole del pelo y arañándole la cara, tenía un aspecto horrible. Olvidémoslo. Profesora García. La profesora García estaba a punto de aceptar la situación cuando llegó Laura en persona. Su habitual semblante amable y sonriente se volvió severo. Compañera Clara. Clara sintió una punzada de culpa al verla. Profesora Laura. La mirada de Laura finalmente se posó en Ana. Ana. La chica, antes fría y tranquila, se suavizó al instante, bajando la cabeza, incómoda. Profesora Laura. La expresión de Laura se apaciguó en el rostro de Clara. Todos deberían ser responsables de lo que dicen. Compañera Clara, ¿aún crees que tienes razón? Clara era una niña vanidosa con malas notas que había pagado para entrar al instituto. Al oír lo que implicaban sus palabras, entró en pánico. Profe. Por favor, no llames a mi papá. Me va a matar a golpes. Lo siento. Profe, lo siento, y lo siento, Ana. No diré más tonterías. El profesor García también hizo de mediador. En realidad, ninguno de los dos tenía razón hoy, habría sido mejor que alguien hubiera inclinado la cabeza primero. Muy bien, profesora Laura, vuelva. Yo me encargo de esto. Laura tarareó con calma y dio unos pasos al frente. Detrás de ella, el profesor García le dijo a Ana, Ana, discúlpate también. La chica frunció los labios, con una expresión fría y obstinada, mirando al frente sin decir palabra. No se disculparía. No le importaba lo que dijeran de ella, pero no soportaba que hablaran de Laura. En su corazón, la profesora Laura siempre había sido perfecta, inviolable, alguien admirable. Por eso rara vez le hablaba en público, e incluso no se atrevía a acercarse. Muchas veces, quiso besarla, pero no se atrevía a dar un solo paso. Ella era la luz de su corazón, ¿cómo se atrevería alguien a calumniarla? El profesor García estaba un poco ansioso. Ana. Ven aquí. Desde la distancia, Laura miró a Ana desde el pasillo y saludó con la mano. Profesor García, necesito verla. El profesor García puso los ojos en blanco, sin decir nada. Era tan protector que ni siquiera la dejó disculparse. Ana se sobresaltó, sus ojos se iluminaron, e instintivamente dio un paso adelante. Le estaba llamando. ¿Está enojada? Ana empezó a preocuparse tardíamente. Laura salió del edificio con ella. Ana, con su mochila en la mano, caminaba a su lado, medio metro detrás de ella, pisando su sombra. La multitud se fue dispersando poco a poco, y Laura sintió ganas de reír. ¿Por qué caminas detrás? Ana parpadeó. ¿No estás enojada conmigo? Laura negó con la cabeza. No. Los ojos de Ana se iluminaron por un momento, pero luego se oscurecieron rápidamente ante sus palabras. Pero, Ana, no tienes que vivir conmigo este semestre. Ana, atónita, preguntó en voz baja, ¿por qué? Laura hizo una pausa y luego sonrió. Ya no puedes quedarte conmigo. Ya nadie hablará de ti. No te preocupes, encontraré un lugar donde vivir. Ana negó con la cabeza y retrocedió un paso. No podía oír lo que decía. No quería otro lugar donde vivir. Solo quería saber por qué ya no podía quedarse con ella. ¿Es solo por Clara? ¿O es porque la profesora Laura está cansada de ella? ¿O la profesora Laura va a tener una relación, o incluso a casarse? ¿O ya lo sabía? Sus ojos estaban llenos de incredulidad y decepción, y Laura sintió un escozor. Respiró aliviada y, inconscientemente, gritó su apodo. Sí, escúchame. Ana negó con la cabeza. Su cabello se veía un poco despeinado por el desorden de antes, y una fina mancha de sangre le cruzaba la mejilla.
Pero su voz permaneció serena. ¿De verdad no puedo estar más a tu lado? Laura bajó la mirada, apretando las manos en silencio, reprimiendo sus emociones. Sí. Ana apretó los labios con fuerza. Las lágrimas cayeron al instante. Lloró en silencio. Lo entiendo. Sabiendo que este hermoso sueño terminaría, destrozado. Pero todavía duele verlo destrozado prematuramente. Capítulo 10. La brisa primaveral soplaba desde el mar, trayendo consigo una cálida humedad, despertando el mundo polvoriento. A finales de marzo, los cerezos en flor del campus estaban en plena floración, formando un vibrante tono rosa. Sofía había traído su teléfono a escondidas al colegio y, durante la clase de educación física, arrastró a Ana bajo el árbol. «Quieta. Posa y te saco una foto. Es como si la belleza de tu rostro y la de los cerezos en flor se complementaran». La mente de Ana estaba absorta en el problema de equilibrio químico que acababa de resolver mal. Su expresión era un poco apagada y su postura, despreocupada. Sofía, sin embargo, le tomó la foto y parecía bastante satisfecha consigo misma. «Voy a publicarla en mis redes sociales, para que todos vean a mi guapa compañera de pupitre». Ana, recuperando la conciencia, la regañó con una sonrisa. «No la publiques». Sofía, siempre animada, sonrió triunfante. «Voy a publicarla». «¿Qué me puedes hacer?». Instintivamente, Ana buscó su teléfono, pero Sofía cedió rápidamente. Discutiendo, las dos retrocedieron varios pasos, y Ana chocó con alguien. Percibió un agradable aroma floral. La voz de la persona le sonaba, y le puso una mano alrededor de la esbelta cintura. «Ten cuidado». Sofía se guardó el teléfono a la espalda. «Profesora Laura». Ana, recobrando el sentido, dijo: «Profesora Laura». Laura ya había retirado la mano sin decir palabra, les hizo un leve gesto de asentimiento y pasó junto a ella sin mirarlas 2 veces. El ánimo de Ana, que por fin mejoraba, volvió a empeorar. Bajó la cabeza. «Sofía, volvamos». Sofía la llamó. «Oye, no te vayas. Todavía tenemos clase de educación física. ¿Podemos jugar un rato más?». Por fin había conseguido sacar a pasear a Ana, la estudiosa. Se notaba que estaba molesta y ocultaba algo, y no se atrevió a pedírselo, pero aún así quería sacarla a pasear. Ana negó con la cabeza, con una sonrisa un poco amarga. «Vuelvo. La próxima clase es para el examen de química de este mes. Me equivoqué en una pregunta y no sé qué hice mal». «De acuerdo». Sofía hizo un puchero. «¿Por qué estás tan nerviosa por tu nota de química?». «Cada vez que te equivocas en una pregunta, te pasas un montón pensando en ello. Ni siquiera te tomas las matemáticas tan en serio». Ana bajó la mirada. «¿Por qué no puedo?». Porque no sabía cómo mantener la mirada de esa persona fija en ella ni un segundo más, así que solo podía intentar sacar la mejor nota posible. Ahora, cuando la profesora hacía una pregunta en clase, levantaba la mano junto con los demás alumnos para responder, pero Laura nunca la llamaba. Su mirada la recorría con indiferencia, como si no la hubiera notado, incluso gritando el nombre de alguien. Ana sabía. La profesora Laura debía saber algo, aunque no sabía cómo. Era tan obvio, porque su corazón lo impregnaba todo. Escribía su nombre en su papel borrador entre ejercicios de matemáticas. Llevaba un diario, anotando la ropa y las comidas favoritas de Laura. Incluso, en Nochevieja, mirando la nieve por la ventana, se susurró a sí misma: «Me gustas». Estaba un poco absorta en sus pensamientos, dejando que Sofía la sujetara del brazo mientras regresaban. Solo al llegar al aula, Ana recuperó la compostura. Sacó su papel de química y su papel borrador, pero ni siquiera con el bolígrafo en la mano pudo completar otro cálculo. «Laura. Profesora Laura». Pronunció el nombre de esa persona en su corazón, pero ya no podía llamarla a la cara. ¿La odiaría la profesora Laura? Fue ella quien la protegió de la lluvia, quien en secreto le aseguró la oportunidad de ir a la escuela. Laura no quería que lo supiera, así que Ana fingió no saberlo. Pero la verdad era que había incontables noches y días sin dormir, dándole vueltas a Laura. Pensó que nunca conocería a nadie mejor que Laura en su vida. Aunque sabía que no debía, no pudo evitar enamorarse de ella. Cuando sonó el timbre, se mordió el labio inferior con fuerza, intentando concentrarse. Pero la visión de esa figura familiar en el podio. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Una vez había estado tan cerca de ella, pero ahora parecía como si solo pudiera observarla desde la distancia.
Aunque Laura todavía pagaba sus libros de texto, e incluso el alojamiento de este semestre, que Laura le había confiado al profesor García, estaba arreglado, nunca volvería a sonreírle, nunca la llamaría por su apodo con tanta ternura, y sus ojos, nunca volverían a cruzarse con ella. Capítulo 11. A 100 días del examen de admisión a la universidad, comenzaron a colocar un cartel de cuenta regresiva debajo del edificio de la escuela. Una movilización de 100 días, una ceremonia de juramentación, tras una serie de trámites, llegó el verano al pequeño pueblo. Ana miraba fijamente los números en la pizarra al fondo del aula. 29 días, menos de un mes. A veces no podía evitar preguntarse, si después de este mes no volvería a ver a Laura. Cuando este pensamiento la asaltaba, sentía como si una aguja le clavara el corazón. Se agarró al cuello de la camisa, se desplomó lentamente sobre la mesa y suspiró suavemente. En el borrador, lleno de fórmulas matemáticas y análisis físicos y mecánicos, siempre aparecía el nombre de esa persona, escrito con un lápiz tenue. Miró esas dos palabras y, de repente, la extrañó profundamente. Dean. Después de que sonara el timbre, Ana se incorporó, respiró aliviada y se preparó para continuar con la clase. Esta era de química. Pero no fue Laura quien entró. La profesora de matemáticas había venido a cubrir la clase, diciendo que la profesora Laura estaba enferma y se había tomado el día libre. Ana contuvo la respiración inconscientemente, incluso sintió la tentación de preguntarle a la profesora Laura qué le pasaba, pero aún conservaba algo de sentido común y sabía que no debía preguntar. Pero el día estaba destinado a pasar aturdida. Después de clase por la tarde, Ana regresó a la residencia a buscar libros para estudiar por la noche. Sentada en su cama, de repente vio su bufanda cuidadosamente doblada en el cabecero, la taza rosa en la mesa y el bolso con las palabras tienda de lencería 20 escritas. Una idea comenzó a surgir en su mente, ir a verla. Le extrañaba mucho. Un trueno empezó a retumbar fuera de la ventana y cayeron gotas de lluvia. En cuanto la idea surgió, se apoderó de su mente, con el anhelo corriendo por cada centímetro de su sangre. Ignoró la tarea que estaba a punto de empezar, cogió un paraguas y salió corriendo. La lluvia de verano caía a cántaros, y ella corrió bajo ella. Al llegar a la puerta de Laura, sacó con cuidado una fina cuerda de su collar. Atada a ella había un metal plateado brillante, era la llave de Laura, que parecía teñida con su temperatura corporal. La profesora Laura no se la había pedido, así que no la devolvió. ¡Qué codiciosa! Ana se mordió el labio. La ropa, empapada por la lluvia, se le pegaba al cuerpo, haciéndola temblar de frío, pero la tensión y la ansiedad aún le quemaban el corazón. Abrió la puerta con cuidado. En la sala, solo había una lámpara de pared encendida. Alguien estaba junto a la ventana, de espaldas a la puerta, observando el aguacero. Laura oyó el ruido enseguida y se giró, sorprendida de ver que era ella. ¿Ana? Ana lamentó entonces su precipitación e impulsividad. Aunque Laura parecía un poco pálida, se veía de buen humor. Probablemente solo se trataba de una enfermedad leve, como un resfriado, y ya parecía completamente recuperada. Laura no la necesitaba. Ahora, en el pasado y en el futuro, todo seguía igual. Dio un paso atrás, la lluvia goteaba por las esquinas mojadas de su ropa, empapando el suelo. Bajó la cabeza avergonzada. Creo que dejé un libro aquí. Lo había tirado debajo de la cama a propósito antes de irse. Se inventó una excusa poco convincente que sonaba a excusa. La mirada de Laura se profundizó notablemente al observarla, pero su tono permaneció sereno. Sí, lo vi. Te lo traeré. Ana tiró de la esquina de su ropa y asintió confundida. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirarla. La persona que amaba estaba claramente cerca. Esta habitación estaba llena de recuerdos de los últimos 6 meses. El aire estaba impregnado del delicado aroma floral de esa persona. Pero, no se atrevió a dar un paso adelante. Laura regresó a su habitación a buscar su libro y se quedó allí un momento más. Se frotó suavemente la frente, aún absorta en la figura empapada y temblorosa de Ana. Sentía el corazón como si la lluvia lo hubiera empapado fuera de la ventana, causándole un dolor inmenso. Pero no podía darle más pistas falsas. Se decidió y salió. Al salir de la habitación, oyó un portazo. Se acercó y solo vio un atisbo de la ropa empapada de la chica. Había salido corriendo por la puerta y desaparecido en el pasillo. ¡Bum! Un trueno rugió fuera de la ventana. Laura, sobresaltada, se soltó y el libro cayó al suelo, empapando el suelo mojado.
recuperó el conocimiento, se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Distinguió vagamente a alguien con un pequeño paraguas blanco en la esquina. Su esbelta figura flotaba en el viento y la lluvia como un junco, delgada, diminuta y desgarradora, desapareciendo finalmente en este aguacero de verano. Capítulo 12. Las cigarras piaban sin cesar fuera de la ventana, y los alumnos del aula se quedaron dormidos. Sin darse cuenta, ya era 1 de junio. La cuenta regresiva en la pizarra al fondo del aula se había borrado. Quizás por temor a una presión psicológica excesiva sobre los alumnos, incluso la profesora se había vuelto más amable, rara vez introducía nuevos tipos de problemas o decía cosas como, «Eres la peor clase que he enseñado». El ambiente de la clase había cambiado por completo. Nerviosa, pero perezosa. Algunas cosas se anuncian con tanta antelación que, para cuando finalmente llegan, todos están exhaustos. Solo Ana era diferente. Estaba tranquila y sobria. Había sido claramente la mejor de su clase en los exámenes de prueba posteriores, pero era la primera en llegar y la última en irse todos los días. Incluso durante los descansos, rara vez salía a jugar. A veces se quedaba mirando fijamente el cielo por la ventana, con sus pensamientos grabados en la cabeza. Sofía estaba preocupada por estar arruinando su salud, así que a veces le compraba un vaso de leche extra. Ana se negaba, pues no le gustaba. Salvo cuando Laura le ofrecía leche, bebía un poco, si no, no la probaba. Su compañera de escritorio seguía susurrándole al oído, preparando su mochila. De repente, su mirada se fijó en alguien al otro lado de la ventana. La profesora Laura. Ana se estremeció, se levantó del taburete y casi instintivamente salió corriendo. Mañana eran las vacaciones, y si no veía a Laura, temía no volver a verla nunca más. Laura, aferrada a un fajo de exámenes, parecía recién llegada de la oficina de asuntos académicos. Antes incluso de llegar a su despacho, oyó que alguien la llamaba desde atrás. ¿Profesora Laura? Se giró y vio a Ana, visiblemente sorprendida. Ana. Ana bajó la cabeza tímidamente. ¿Estás libre? Me gustaría hablar contigo. Laura dudó, pero luego, pensando en sus próximos exámenes de admisión a la universidad y preocupada por si se le afectaba el ánimo, intentó mantener la voz serena. Bueno, espera un momento. Sabía que Ana era una niña sensata y no haría nada drástico. Bueno, volveré a preparar mi mochila. La escuela estaba llena de un ambiente inquieto. Algunos estudiantes habían roto sus libros y exámenes, y desde los pisos superiores, tiraban trozos de papel, como una gran feria que hubiera empezado temprano. Ana se abrió paso entre la multitud y regresó al aula. Sacó los libros del cajón, los volvió a colocar en su lugar y se aseguró de que no se hubiera olvidado nada. Después de 3 años allí, era hora de irse. Sofía acababa de salir a buscarla. ¿Dónde has estado? Quería sacarme una foto contigo. Ana, cargándose la mochila al hombro, salió. Perdón, Sofía. Tengo algo importante que hacer. Perdón, me voy ya. Sofía suspiró y la llamó, pero Ana no la oyó. La esperaba en las escaleras, con la mochila a la espalda y los libros en los brazos. Al ver salir a Laura, asintió y bajó la voz, tú ve primero, yo te sigo. Laura se sobresaltó, sabía por qué lo decía. Probablemente era por los rumores en su clase, por qué usaba a sus contactos, por qué le daba un trato especial, por qué. Así que nunca caminaba con ella delante de los demás y rara vez levantaba la mano para responder preguntas en clase, pero este semestre, como para que la mirara, seguía levantando la mano. Sus ojos estaban llenos de una cautelosa anticipación. Laura la veía levantar la mano cada vez, pero no se atrevía a mirarla, temía no soportarlo. Las dos salieron del edificio de profesores, una delante de la otra. A mitad de camino, Ana regresó al dormitorio para guardar su mochila y salió corriendo. De pie frente a la puerta del colegio, miró a los padres que le esperaban ansiosos. Laura seguía sin poder soportarlo. Vamos a cenar a la cafetería. Ana asintió en silencio, consciente de su compasión y generosidad, pero también consciente de que la estaba evitando. Lo sabía todo sobre el asunto. Laura insistió en usar su tarjeta de profesora para ayudarla con la comida. Eligió frijoles, un huevo frito, champiñones, carpa cruciana y costillas. El plato estaba lleno, a rebosar. Ana no pudo evitar sonreír, ¿cómo puedo comer tanto? Laura quedó deslumbrada por su sonrisa, hacía mucho que no veía a Ana sonreír así. Frunció el ceño, no pasa nada,
come todo lo que puedas. Últimamente se veía mucho más delgada. Laura sabía de primera mano lo mucho que se esforzaba en estudiar. Era diferente a los demás niños, no tenía nada y tenía que valerse por sí misma. Ana asintió con pesadez, con los ojos llenos de lágrimas sin motivo alguno, pero contuvo las lágrimas y terminó de comer. Siempre era así. Apreciaba todo lo que Laura le daba. Laura observó su expresión contenida y apartó la mirada a regañadientes. Después de cenar, Ana hizo una pequeña petición: hoy es el día del niño. ¿Me das un regalo? Era claramente el tono que solían usar cuando estaban cerca. Pero Laura, al recordar lo que acababa de pasar, no pudo evitar ablandarse. Bueno, ¿qué regalo? Déjame pensar. Las dos paseaban por la escuela. Los de último año estaban en casa por vacaciones preparándose para los exámenes, y los de primero y segundo también se habían ido a desalojar las salas de exámenes. El campus se fue vaciando poco a poco. Las farolas se habían encendido sin que se dieran cuenta, y antes de que se dieran cuenta, ya casi estaban en el dormitorio de Ana. Solo tenían que atravesar el bosque de bambú y llegarían. Ana se detuvo, negándose a avanzar. Laura también se detuvo y preguntó, algo desconcertada, ¿qué pasa? Ana la miró con los ojos llenos de una emoción incontrolable. Quiero cambiarlo por mi regalo del Día del Niño. ¿Ya decidiste lo que quieres? Asintió, y bajo la mirada expectante de Laura, se puso de puntillas, se pasó la mano por el cuello de la camisa y apretó los labios, temblando, contra los de Laura. Desesperada y apasionada. Quiero besarte. Capítulo 13. Ana miró fijamente el paisaje que se alejaba por la ventana. El primer año pasó rápido. El tren silbaba por las vastas llanuras, su silbato rompiendo el silencio de vez en cuando. Recordaría aquella tarde de verano. En el campo silencioso y vacío, se había puesto de puntillas desesperadamente para besar sus labios, algo que había anhelado, pero que no se atrevía a tocar. Así que simplemente tembló y las acarició, captando un toque de su suave y dulce sabor. Luego, la soltó, dio un paso atrás y se dio la vuelta, algo avergonzada. Lloró mientras caminaba. Sabía que a Laura no le caería bien, pero siempre la había tratado con lástima, compasión y cariño. Pero se había equivocado. Había desarrollado sentimientos por la profesora Laura que no debía tener, y la había decepcionado. Incluso antes de separarse, había sido presuntuosa, aún intrépida, aún confiando en la bondad de Laura, ofendiéndola con tanta valentía. Pero, después de eso, nunca volvió a ver a Laura. El día que salieron los resultados del examen de admisión a la universidad, la esperó abajo. La esperó durante días. Quería disculparse, decirle a qué universidad quería postularse, preguntarle si podía esperar, si podía darle una oportunidad. Pero no la vio. Ana incluso se armó de valor para subir a buscarla, pero al llegar a la puerta, descubrió que habían cambiado la cerradura, así que la llave que colgaba de su pecho, como una broma fría, le dijo cruelmente, la profesora Laura no quería verte. Volvió a ver a Laura durante las vacaciones de invierno de ese año. Lo primero que hizo al llegar a casa fue rondar la puerta del colegio. Y así fue, no tuvo que esperar mucho para ver a Laura. Después de 6 meses reprimiendo sus palabras, incontables noches sin dormir, quiso correr a pedirle 2 minutos, solo 2 minutos. Pero Laura no estaba sola. Junto a ella había un joven con una gabardina larga, de sonrisa amable. Le quitó los copos de nieve del sombrero y le sostenía el plan de clase. Los dos charlaron y rieron mientras seguían caminando. Ana sintió como si se le hubiera congelado la sangre. El viento frío parecía morderle los huesos, centímetro a centímetro. No regresó a casa durante sus vacaciones de verano de primer año. Aprovechó la oportunidad, contactó con un profesor y se unió a su laboratorio. Durante el día, ayudaba a los estudiantes de último año con trabajos esporádicos, y por la noche, trabajaba 3 horas en McDonald's. No había otra opción, su familia hacía tiempo que había dejado de pagarle. Incluso su tutor, el profesor García, le prestó la matrícula. No pudo soportarlo y le dijo que no se sintiera presionada y que la devolviera después de graduarse. Un año pasó tan rápido. Miraba fijamente el atardecer por la ventana. Solo cuando el tren anunció la última parada, recobró el sentido y se bajó con la maleta. Esta vez regresó a casa, no tenía intención de quedarse más que unos días. Porque al volver a casa, su madre la regañaba de nuevo, preguntándole por qué tenía que estudiar tanto, por qué no había salido a trabajar antes para ganar dinero para sus hermanos menores.
Había escuchado esos mismos clichés tantas veces durante la última década, repitiéndose cada año como una pesadilla interminable. Excepto por Laura. Era un hermoso rayo de luz. Al pensar en ella, recordaba la carta de amor que Sagan le escribió a Sartre. Este mundo es loco, inhumano y corrupto, pero tú permaneces lúcido, dulce e inmaculado. Era una belleza que jamás podría alcanzar. Ana había planeado mentalmente su Nochevieja. Después de pasar la Nochevieja en casa, iría a casa de su abuelo. Los dos ancianos vivían solos en el campo. Aunque pobres, eran tranquilos y amables con ella, y pudo encontrar algo de paz y tranquilidad, trajo muchos libros para leer. Pero sus planes, al llegar a la entrada del callejón cerca de su casa y ver la figura que tanto anhelaba, los olvidó al instante. Laura llevaba una chaqueta blanca de plumas, la cabeza gacha y la mirada baja. Su expresión era serena, de una pureza gentil que parecía fuera de lugar en este mundo. No fue hasta que oyó pasos que levantó la vista y finalmente vio a la persona que llevaba tanto tiempo esperando. Laura sonrió. Ana, ¿cuánto tiempo sin verte? Ana, sin embargo, corrió hacia ella como loca. Hacía tanto tiempo que no la veía, no le importaba la cordura, la racionalidad. La abrazó, con lágrimas corriendo antes de que pudiera hablar. Profesora Laura. ¿Cuánto tiempo sin verte? Capítulo 14. Laura le dio una suave palmadita en el hombro. Vale, vale. Hace frío en el cruce. Hablamos luego, ¿vale? Ana asintió, pero tarde se dio cuenta de que no solo la había abrazado, sino que también había llorado en sus brazos. Pensarlo la hizo sentir un poco avergonzada. Se secó los ojos enrojecidos y dijo con seriedad, espérame aquí un momento. Voy a volver a guardar mi equipaje. Enseguida voy. Laura asintió suavemente, no te preocupes. Te espero aquí. A Ana se le llenaron los ojos de lágrimas al oírla decir que la esperaría. Enseguida voy. Laura tarareó y le sonrió. Se quedó en el cruce nevado, esperándola. El profesor García le había dicho que Laura volvería hoy y que iría a visitarlo, así que pensó que tal vez podría esperarla aquí. Había pasado más de un año desde la última vez que se vieron. A veces, pensaba en aquel día de verano, en el beso que la chica le había dado mientras estaba de puntillas. Fue solo un roce suave, pero apasionado y desesperado, que la quemó profundamente. Antes de que pudiera decir nada, Ana se dio la vuelta y salió corriendo. Profesora Laura. Ana regresó corriendo rápidamente, con la ropa manchada de nieve, como si se hubiera caído. Tenía las mejillas sonrojadas y la respiración entrecortada. Laura asintió. ¿Ya has comido? No. Entonces vamos a comer algo. Ana eligió un restaurante de fideos con carne. Pidió 2 tazones de fideos, quitó el envoltorio de plástico de sus palillos desechables, los frotó y se los entregó a Laura antes de abrir un par para ella. El restaurante de fideos estaba desierto, probablemente porque no era la hora de comer. Ana no habló por un momento, ni Laura tampoco, y el ambiente era frío. Por suerte, le sirvieron rápido y nadie habló durante la comida, así que no se sintió demasiado incómodo. Después de terminar sus fideos, Ana caminó por la calle, observándose a Laura y a sí misma a través de las puertas de cristal y los espejos de los escaparates. Laura siempre vestía con sencillez y elegancia, pero era naturalmente bien proporcionada y grácil, destacando entre la multitud. En cuanto a ella, Ana bajó la cabeza y miró la chaqueta negra de plumas que había usado durante años. Parecía que empezaba a perderse. Podía ignorar estos problemas en la escuela, pero no con Laura. Se sentía horrible. Retrocedió 2 pasos en silencio, poniendo distancia entre ellas. No sabía qué decirle. Había tanto que quería decirle, tanto que necesitaba decirle antes de conocerla. Aquellas noches de insomnio en las que le extrañaba, aquellas tardes de verano en las que suspiraba suavemente al pensar en ella, fotograma a fotograma, pasaban por su mente, pero no podía aferrar esos fragmentos de tiempo. A la entrada de su callejón, Laura se detuvo. Está bien, estás en casa. Vuelve a descansar. Ana asintió en silencio. ¿Ellos no se habían quedado ya sin temas de conversación? Estuvo distraída 2 días hasta el tercer día, la mañana de Nochevieja, cuando vio al profesor García cerca de la escuela. Ana llevaba mucho tiempo ahorrando dinero. Ya podía cubrir sus gastos. Solicitó préstamos estudiantiles para cubrir la matrícula, y con todo tipo de ingresos, incluyendo becas anuales, subvenciones para proyectos de laboratorio,
ayudantías estudiantiles y trabajos a tiempo parcial. Después de más de un año, había ahorrado una buena suma. Fue justo al principio de su vida universitaria cuando el profesor García la obligó a hacerlo, diciéndole que se lo iba a prestar. Levantó un sobre, el mismo que el profesor García le había dado el otoño pasado. Había metido todo el dinero dentro, un fajo pequeño y abultado. Le hizo una reverencia y dijo: «Maestro, le devolveré este dinero primero. Después encontraré mi camino». El profesor García se quedó atónito un instante, mirando el sobre que ella le había puesto a la fuerza en las manos. Sintió un calor en los ojos. Al cabo de un momento, dijo en voz baja: «Oye, tonto. En realidad, este no es mi dinero. Mi esposa enfermó hace unos años y ni siquiera podía cuidar de mi familia, así que no tenía dinero para prestártelo. Estos son de la profesora Laura». Ana estaba completamente atónita. Recordó a Laura paseándose de un lado a otro en la entrada del callejón, con los copos de nieve cayendo silenciosamente, posándose sobre sus mejillas limpias y suaves, un hermoso sueño. Las lágrimas caían sin control, ardiendo con fuerza. Tomó el sobre que el profesor García le había metido de nuevo en los brazos y corrió desenfrenadamente con el viento. Capítulo 15. Ana corrió hasta casa de Laura, recuperando por fin la compostura al subir las escaleras. El sobre que llevaba en la mano rebosaba del dinero que había retirado del banco el día anterior. Lo había guardado cuidadosamente durante año y medio, con la intención de devolvérselo al profesor García, pero ahora. Por fin llegó a la puerta y levantó la mano para llamar, pero entonces, como si recordara algo, sacó con cuidado un cordón rojo de su pecho. La llave que colgaba de él estaba desgastada hasta los bordes. Sus dedos empezaron a temblar ligeramente y, tras un largo instante, finalmente metió la llave. Con un suave giro, la puerta se abrió. Cuando entró, Laura estaba tomando el sol en el balcón. Parecía que acababa de lavarse el pelo. Se giró y la vio, con el sobre en la mano, las mejillas sonrojadas por el viento invernal. No preguntó por qué había venido, simplemente la saludó con la mano: «Ven aquí, a tomar el sol». Ana se acercó, atónita. Cuando llegó a su lado, un suave sollozo le ahogó la garganta al entregarle el sobre: «Dinero». Laura frunció el ceño levemente. Sin preguntar cómo lo sabía, simplemente dijo: «Aún eres estudiante. No siempre trabajas a tiempo parcial ni sales a ganar dinero. Tú». Hizo una pausa antes de poder terminar lo que iba a decir. Ana dio un paso al frente y se arrojó a sus brazos, abrazándola, sin poder contener los sollozos. «Profesora Laura». La mano de Laura se quedó inmóvil en el aire un instante antes de caer, dándole una suave palmadita en el hombro. «¿Qué pasa?» «Lo siento. No pasa nada. Lo estás pasando mal ahora mismo. Yo soy tu profesora. No soporto verte sin educación». Cuanto más dulce se volvía, más sollozaba Ana, sollozando en sus brazos, como si llorara todo el anhelo que había sentido por ella durante el último año y medio. Tras un largo momento, Laura finalmente sonrió y dijo: «Vale, mi ropa está toda mojada. ¿Me ayudas a lavarla luego?» Ana se sintió avergonzada, respiró hondo, retrocedió unos pasos y se sonrojó. «Te ayudaré a lavarla». Laura sonrió: «Es broma. Me alegrará que no llores». Su amabilidad y tolerancia superaron con creces sus expectativas. Ana se sintió como si estuviera viviendo un sueño. Quería decir más, pero no sabía qué decir. Temía hacer demasiadas preguntas indiscretas y hacerla enfadar. También se sentía incómoda por haber abierto la puerta demasiado tarde. Laura vio sus manos apretadas, con la punta de la llave asomando entre sus dedos, y subconscientemente explicó: «Estaba fuera por algo en ese momento, y la gerencia cambió todas las cerraduras». Ni siquiera sabía. Ana se quedó atónita. Así que no había cambiado las cerraduras en aquel entonces, e incluso las había vuelto a cambiar después, un año y medio después, las había conservado para ella. ¿Por qué seguía siendo tan amable con ella? Ana se mordió el labio, sintiendo una oleada de emoción, pero sin saber cómo expresarla. Laura entró y regresó con un plato de fruta y 2 vasos de leche. «Siéntate un momento. Voy a cambiarme». Ana negó con la cabeza. «No quiero comer. Ya no soy una niña». Laura sonrió y entró en la habitación. Ana se dio cuenta tardíamente de que intentaba entretenerla. Se sentó en el sofá. Parecía que nada había cambiado, tal como lo recordaba, casi 2 años después.
Todavía recordaba la lámpara junto al sofá y la noche de Nochevieja cuando volvió a escondidas para ver a Laura. En cuanto abrió la puerta, fue como si una bella durmiente de cuento de hadas hubiera aparecido bajo la lámpara, tan tranquila y dulce que le palpitó el corazón, tentándola a besarla. «Ana, ¿ya has comido?» Laura ya había salido de su habitación, vestida con un jersey negro de cuello alto, luciendo esbelta y limpia. «Salgamos a cenar. Estás demasiado delgada. Necesitas comer más». Ana definitivamente había engordado mientras se alojaba con ella, pero no esperaba que estuviera tan delgada después de empezar la universidad. Laura frunció el ceño, se acercó a ella y le señaló la cara. «Tienes la cara tan delgada que casi ha desaparecido». La chica la miró y, de repente, se sintió más audaz. Le agarró la mano y la presionó suavemente contra la suya, con una leve sonrisa en los labios. «Pareces más delgada. Es casi incómodo tocarla, ¿verdad?» Laura se quedó atónita. Antes pellizcaba la mejilla de Ana de vez en cuando, pero ahora ni siquiera se planteaba si era apropiado. Estaba impactada por su pérdida de peso. «¿Comes muy poco? ¿Te falta dinero?» «De ahora en adelante, yo». Ana ladeó la cabeza y se frotó la mejilla contra la mano. «SHH. Profesora Laura, no sea tan amable conmigo». Laura se quedó en silencio. Silenciosamente, sintió el calor de su palma, la suavidad y dulzura, la confianza incondicional que solo una chica de su edad podía tener. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Ana sintió su silenciosa indulgencia, con el corazón acelerado. La miró y susurró, «¿Puedo pedir un deseo?» Ya casi es año nuevo. Laura sonrió y se sentó a su lado. «Regalos para el Día del Niño y un deseo para año nuevo». «¿De acuerdo?» Laura asintió, mirándola con dulzura. «Por supuesto». Ana frunció los labios, extendió la mano para agarrar su cuello y se inclinó. Entonces, los labios frescos y suaves de la chica presionaron contra los suyos. Esta vez, el roce ya no fue fugaz. Le sujetó el cuello, lo acarició con ternura y luego lo succionó con delicadeza. Los labios de la chica eran como miel recién hecha, con un toque de fragancia natural y un sabor suave y dulce. Laura no la apartó ni respondió. Pero el beso solo duró unos segundos. Ana le soltó la mano rápidamente, armándose de valor para mirarla. Descubrió que sus ojos seguían siendo tan tiernos como los de una anciana, una mirada tranquila y tolerante, como la que una anciana mira a una niña. ¿Sigue tratándola como a una niña? De repente, la vergüenza la invadió, sollozando desconsoladamente y retrocediendo. «Lo siento, yo». Laura, sin embargo, sonrió levemente y la sujetó por la muñeca, impidiéndole retroceder. De repente, preguntó, «¿No has vuelto a verme en 1 año y medio? ¿Tan cruel es nuestra Sisi?» Ana se sintió un poco mareada, sin saber si era la reprimenda velada de su pregunta anterior o el repentino uso de su apodo. Su cerebro pareció sufrir un cortocircuito, generando innumerables chispas, aturdiendo sus sentidos. Laura no la oyó, simplemente sonrió, le pellizcó la mejilla como siempre y se levantó. «Bueno, prepararé la cena. No cenaremos fuera. Voy a la cocina». Ana también se levantó, abrazándola repentinamente por detrás, con la barbilla apoyada en su hombro, impidiéndole irse. Las lágrimas seguían cayendo sin control. «He vuelto. Te vi a escondidas. Te vi con otra persona, durante las primeras vacaciones de invierno. Luego, durante las vacaciones de verano, me enfermé en la escuela. Me costó mucho dinero y no tenía para el transporte». Antes de que pudiera terminar de hablar, Laura se giró, la rodeó con un brazo suavemente y la abrazó. «¿Estás enferma? ¿Estás aquí sola?» Laura se acurrucó en sus brazos, como si fuera un sueño. Al principio no se sintió agraviada, pero de repente, se sintió agraviada. «Enferma. Sola». En el hospital, a altas horas de la noche, extrañaba a alguien que la llamaba suavemente. Pero sabía que estaba a miles de kilómetros de distancia y que no vendría. Laura bajó la cabeza y se secó las lágrimas con los dedos. Al estar tan cerca, su aliento fragante como el de las orquídeas le caía suavemente sobre el rostro. «Lo siento. No lo sabía». Ana se sintió tranquilizada por su gesto suave y delicado. Intuyó vagamente que la actitud de Laura hacia ella había cambiado, pero de repente no se atrevió a avanzar ni a actuar con determinación. Simplemente la agarró del dobladillo de su ropa, impidiéndole irse.
Laura sonrió con impotencia, le apretó el hombro y le pidió que se sentara. Tranquilízate, ¿vale? Voy a preparar la cena. Estás muy delgada, deberías tener más cuidado con tus comidas. Ana siempre había sido una persona atrevida. Tras dudar, no pudo evitar dar un paso al frente, tímidamente. No la soltaría, quédate conmigo, quédate aquí también, ¿vale? Laura se sintió un poco impotente. Sonrió con impotencia y pensó por un momento, primero cocinaré. A cambio, te prometo algo más, ¿vale? Ana asintió y se señaló los labios, bésame. Laura se quedó atónita, esto. Ana se arrepintió de repente. Apenas comenzaba a darse cuenta de lo buena que era Laura con ella, de lo especial que era. ¿No se enojaría si fuera tan presuntuosa y agresiva? Estaba absorta en sus pensamientos, a punto de decir que era solo una broma, pero justo al mover los labios, sintió una leve sombra descender. Una fragancia fresca y suave la envolvió lentamente. Los labios del hombre también eran suaves y delicados. La besó entre las cejas. Una voz pura resonó en su oído, desgarrándole el corazón. Pórtate bien, Sisti. Capítulo 16. Laura salió rápidamente de la cocina. Un rubor sospechoso se dibujó en su rostro suave y rubio. Frunció los labios. Ana, ven a comer. Ana seguía un poco aturdida, sonrojada. Vale, vale. Laura también era un poco tímida, pero al fin y al cabo era la mayor, así que la cuidaba con mucho cariño. Mientras le servía la comida, la instó, come más. No comas muy poco en la escuela. No es bueno para una chica estar demasiado delgada. Ana asintió vigorosamente, con las mejillas ardiendo, pero no pudo evitar sonreír. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Estás soñando? Entonces no despertemos de este sueño. La mirada de Laura se suavizó al verla agachar la cabeza y sonreír. Hacía tanto tiempo que no se sentaba frente a ella a cenar. Se sentía como si estuviera de vuelta en el último año de instituto de Ana. La voz suave y dulce de la joven, su risa con las manos cubiertas, llenaron la casa vacía. Y también su corazón. Después de cenar, Ana miró la hora y no pudo evitar decir, tengo que ir a casa. Laura se quedó atónita por un momento. Ah, sí, hoy es 30. Vamos a casa. Ana se levantó, salió unos pasos, luego se dio la vuelta, se puso de puntillas y abrazó a Laura. Me voy. Laura bajó la cabeza, vio las puntas de sus orejas enrojecidas y no pudo evitar sonreír. Esta niña, tan atrevida al pedir un beso, pero ahora tan tímida, tan linda. Ana regresó a casa con el viento frío, el calor de sus mejillas se enfrió ligeramente. Como de costumbre, su madre la regañaba cada vez que volvía a casa, preguntándole por qué no se moría afuera. Entonces vio a sus hermanos menores rebuscando en su equipaje. Por suerte, no tocaron sus libros, pero se habían encaprichado con una prenda suya y no la soltaron. Ana no discutió con ella, simplemente la miró con calma, dejó el libro a un lado y echó un vistazo al termo rosa en su bolso. Lo había acompañado desde el instituto hasta la universidad, y la pintura se había descascarillado, dejándolo un poco feo. Pero no importaba, no tendría que preocuparse por eso. Se sirvió un vaso de agua y bebió, sintiendo calor. La cena de Nochevieja también fue inquietante. Su padre había vuelto a jugar, al parecer, le había robado el dinero escondido a su madre. Los dos tuvieron una gran pelea. Ana se quedó a un lado, inexpresiva, y su madre, en un ataque de ira, la abofeteó, llamándola despiadada. No se movió ni se escondió. No sintió el dolor en el brazo, sino que se quedó mirando fijamente los fuegos artificiales fuera de la ventana. En serio, se le había olvidado pedirle el número de teléfono a la profesora Laura, así que podría haberle escrito ahora mismo. ¿Qué estaba haciendo? Ella quería ir a verla. Todavía recordaba el momento en que abrió la puerta hace 2 inviernos y vio a Laura sola en la casa. Una cálida lámpara de mesa amarilla estaba encendida en la sala de estar, la luz suave y solitaria. En ese momento, la profesora Laura estaba bebiendo. Ella también debía de sentirse sola, ¿verdad? Ana volvió a escabullirse de casa, corriendo desesperada por el viento frío. Sintió como si el tiempo retrocediera, y el presente y el pasado se solaparan gradualmente. La única diferencia era que cuando corrió a su casa y abrió la puerta, Laura estaba de pie junto a la ventana, con una copa de vino en la mano, contemplando las luces del pequeño pueblo. Su espalda estaba delgada y solitaria. Laura se giró,
Su habitual mirada tranquila se ensombreció ligeramente al verla. Pero esta vez no estaba borracha, parecía sobria. Simplemente le sonrió. Sí, estás aquí. Ana respiró aliviada al saber que no la culpaba por volver. Se acercó y sacó una bolsa de castañas asadas del bolsillo. ¿Quieres un poco? Laura sonrió, dejó su vaso y se apoyó en la pared. Quizás por el alcohol, la normalmente amable y contenida Laura ahora tenía un aire perezoso y cansado. ¿Compraste esto por el camino? Ana asintió. ¿Ya cenaste? Sí. Ana volvió a mirar la mesa. Solo había 2 o 3 platos, claramente sobras del almuerzo. Frunció el ceño. ¿Cómo pudiste comer esto así sin más? Laura negó con la cabeza con indiferencia. Sola. Ya me he acostumbrado. Ana dio un paso adelante, la abrazó y apoyó la mejilla en su hombro. Nunca más te dejaré sola. Laura se sobresaltó. Sí. Ana frunció los labios, se puso de puntillas y le dio un rápido beso en los labios. Dije que no te dejaré sola otra vez. Hizo una promesa suave pero firme, pero después de mucho tiempo, no hubo respuesta de Laura. Retrocedió un paso, un poco avergonzada, pero al instante siguiente, la mujer la abrazó con fuerza. La chica levantó la cabeza. Bueno. Las palabras inconclusas quedaron ahogadas por los suaves besos. Laura bajó la cabeza y la besó. Este beso era diferente a sus besos suaves, soñadores y femeninos habituales. Era ardiente y apasionado. Ana, quemada por sus labios, gimió y casi se cae. Por suerte, Laura la agarró por la cintura y la besó suave pero contundentemente. El corazón de Ana era un torbellino, su mente y sus ojos estaban llenos de lo único que tenía ante sí. Se agarró el dobladillo de la camisa y la llamó por primera vez, Laura. Laura tarareó suavemente, apretándola con más fuerza. Sus labios acariciaron el labio de la chica centímetro a centímetro, luego abrieron con suavidad una comisura, como si bebiera el néctar más dulce de la primavera. Así que así sabes sí. Laura no soltó su mano hasta que Ana empezó a respirar con dificultad. Miró fijamente los labios rosados y húmedos de la chica. Ana frunció los labios, sintiendo que el corazón se le aceleraba, y susurró. ¿Por qué me haces esto? ¿Es porque te gusto? Puedo solo un poquito de gusto sería suficiente. Laura pareció soltar un suspiro de alivio, bajando la voz. Lo siento, perdí el control. Ana levantó la vista sorprendida, sus hermosos ojos reflejaban tristeza y pérdida. ¿Quieres decir que fue solo un impulso? Laura se quedó atónita un momento, pero luego explicó rápidamente, no me refería a eso. La voz de la chica bajó aún más, con las orejas enrojecidas. ¿Qué quieres decir? La habitación se quedó en silencio por unos segundos. Se acurrucaron muy juntas, la luz proyectaba sombras en la pared, incluso sus sombras se entrelazaban suavemente. Ana contuvo la respiración, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Esperó la respuesta que buscaba, pero tardó mucho en llegar, y empezó a ponerse nerviosa de nuevo. Hasta que levantó la vista y se encontró con esos ojos dulces y sonrientes. Sus labios se movieron, pero antes de que pudiera hablar, los cálidos y suaves labios de Laura volvieron a presionarse contra los suyos, apretándolos suavemente. Sonrió suavemente y dijo, me gusta lo que quieres decir. Capítulo 17. Este invierno fue el más feliz que Ana había vivido jamás. Todas las mañanas salía de casa, llevando sus libros y deberes a casa de Laura. A veces, simplemente hacía lo suyo mientras Laura leía una revista cerca, y así transcurría el día. Todavía no se atrevía a acercarse a Laura, y de vez en cuando le pedía un beso, pero era breve. Laura parecía haber recuperado su habitual actitud dulce y tranquila, ya no tan intensa y apasionada como en Nochevieja. Las vacaciones de invierno terminaron demasiado rápido, y Ana tuvo que volver a la escuela. El día que se fue, Laura la acompañó a la estación. Al ver a Ana con la bata blanca que le había comprado, sonrió cálidamente, nuestra Sisi se ve estupenda de blanco. Ana, sin embargo, no pudo sonreír. Tenía los ojos enrojecidos, bajó la cabeza y preguntó, ¿me extrañarás? Laura no respondió a su pregunta, simplemente le tocó la coronilla suavemente. Vale, voy a entrar. Ana asintió en silencio y salió, arrastrando su maleta. Dio unos pasos, se giró y vio que Laura no se había ido.
se quedó allí, observándola. Se le llenaron los ojos de lágrimas y amenazaba con caer. Respiró hondo y volvió a caminar. Al acercarse a la taquilla, se giró y vio a Laura todavía allí, sonriendo entre la multitud. Las lágrimas fluían sin control. Cuando Ana entró en la estación, Laura se quedó en la brisa, sonrió suavemente y susurró, «Se va». Recogió su abrigo y regresó a la brisa. Como si ya no pudiera ver a Ana, finalmente recuperó la compostura, murmurando para sí misma, todavía demasiado apresurada. Después de todo, sí era tan joven. La había besado antes de que todo se resolviera. Quizás porque había estado sola durante demasiado tiempo. Cuando escuchó a Ana decir que no la dejaría sola otra vez, su corazón tembló de repente. Perdió el control. De repente, quiso besarla, incluso abrazarla para siempre. Pero, ahora que se había calmado, no pudo evitar sonreír ante su irracionalidad. Sabía lo que la universidad significaba para todos los jóvenes, las actividades vibrantes, los amigos de todo el mundo. Sí conocería a tanta gente allí. Pero no importaba, ella estaría allí, esperándola. El segundo año fue incluso más ajetreado que el primero. Ana estaba tan ocupada todos los días que apenas dormía lo suficiente, y cada día encontraba tiempo para llamar a Laura. Entonces su viejo teléfono se cayó al agua y se rompió, y no pudo contactar con Laura durante 2 días. Estaba tan ansiosa que estuvo a punto de llorar, pero entonces recordó que la sala de computadoras de la escuela tenía acceso a Internet, así que rápidamente le envió un mensaje a Laura. Laura permaneció tranquila y amable. «Sí, está bien. Tus estudios son lo más importante». Ana se sintió aliviada, pero también un poco decepcionada, al recibir su respuesta. «¿No te enojarás si no te contacto?» «Sí, no pasa nada. Sé que estás ocupada». Ana no podía explicar la sensación. Parecía como si ella hubiera sido la única perdidamente enamorada estos últimos años, mientras que Laura se mantenía lúcida, tranquila y serena. Esta inquietud la entristecía, pero no quería hablar de ello con Laura por internet. Estaba deseando que llegaran las vacaciones de verano. Las de invierno eran demasiado cortas. Cuando llegaran las vacaciones de verano, podría estar con ella mucho tiempo. Pero el día antes de las vacaciones, un profesor de laboratorio la llamó de repente y le pidió que se quedara en el campus para hacer experimentos. Ana no tuvo más remedio que aceptar. De pie en la azotea del laboratorio, llamó a Laura, llorando al viento. «Yo no puedo volver. Mi supervisor me pidió que hiciera un experimento». Laura la consoló con paciencia. «No estés triste, Sisti. El Día Nacional se acerca y puedes ir a casa para el Día Nacional». Ana se ahogó. «¿Crees que solo quiero irme a casa?» Lloró y lloró, y de repente no pudo continuar. Antes de que pudiera decir una palabra, oyó a sus estudiantes de último año de abajo llamarla. Se secó las lágrimas rápidamente. «Primero me voy a casa. Sigo en el laboratorio. Hablamos luego». Durante varios días después de eso, se quedó despierta en el laboratorio. Un proyecto importante en el que trabajaba su supervisor estaba a punto de dar resultados, y necesitaba supervisión constante. Una estudiante obediente y educada como ella era la candidata perfecta. A Ana no le importaban esos asuntos y nunca se sintió en desventaja. Tenía una tendencia casi obsesiva, y a menudo olvidaba todo lo demás. Hasta que sonó su teléfono, vio el nombre que había olvidado hacía tiempo y lo marcó: «Profesora Laura». Laura sonrió al otro lado. «Sí, tu universidad tiene una puerta sur y una puerta norte. ¿Cuál está más cerca de tu dormitorio?» «Desde la puerta norte». Ana se quedó atónita. «¿Cómo lo sabes? ¿Dónde estás?» Laura se echó a reír. «¿Qué te crees, idiota?» Ana estaba tan contenta que casi saltó de alegría. Pidió permiso a sus compañeras de último año, diciendo que alguien la visitaba. Un estudiante de último año se burló de ella. «¿Está tu novio aquí? ¡Qué feliz estás!». Ana ya había salido corriendo, su voz se oía en el viento. «No, es mi novia». Salió corriendo del laboratorio y, al llegar al dormitorio, vio por casualidad esa figura gentil y limpia. Gritó y corrió hacia ella, con lágrimas en los ojos antes de poder decir una palabra. «Profesora Laura, ¿qué haces aquí?». Laura la agarró y le secó las lágrimas con una sonrisa. «Vine a verte, cariño, no llores». A Ana se le saltaron las lágrimas. Justo entonces, una compañera conocida pasó por allí, la saludó y le preguntó: «¿Es tu hermana?». Ana sonrió, pero temía que la respuesta avergonzara a Laura,
así que parpadeó, adivina. Laura sonrió, pero no dijo nada, bajando la mirada con decepción. Ana no se dio cuenta y se apresuró a reservar un hotel fuera de la universidad. Probablemente aquellos fueron los días más felices de su vida universitaria. Todas las mañanas iba al laboratorio y a las 10 de la noche al hotel fuera del campus. Para entonces, Laura ya se había duchado y se sentaba junto a la ventana a leer, con la habitación llena de su fragancia única, ligera y suave. Al principio, Ana no se atrevió a dormir en camas individuales separadas con Laura. Pero el día antes de que Laura se fuera, se metió con valentía en su cama, la abrazó y conversó con ella, con lágrimas en los ojos. Laura le dio una suave palmadita en el hombro. ¿Qué pasa, Sisi? Ana no dijo nada. ¿Le estaba pidiendo que se quedara? No, no podía. Todavía era demasiado joven. Al principio del semestre, Laura le había ofrecido dinero, pero ella se había negado. Este semestre, apenas podía mantenerse, pero no era suficiente, no era suficiente. Al día siguiente, Laura no la dejó despedirla y se fue temprano. Decidió ser ella quien le esperara, sin permitir que Ana la viera partir. Desde el segundo hasta el último año, durante las últimas vacaciones de invierno de la universidad, Ana salía de la estación y veía a Laura lo primero que veía. Se quedó de pie en la nieve espesa, esperándola en silencio. Durante 3 años, cada vez que regresaba, siempre le esperaba con el mismo gesto amable. Ana corrió hacia ella y le tomó la mano. Ya guardaba un secreto, no del todo pequeño, en su corazón, pero no quería decírselo todavía, quería darle una sorpresa. Laura bromeó con una sonrisa. ¿Este año no lloras? Ana negó con la cabeza, con un tono alegre y orgulloso, ni hablar. Después de guardar su equipaje, Laura la llevó de compras, pero esta vez Ana insistió en no pedirle que pagara. Le compró una chaqueta blanca de plumas, unas botas Martín y un gorro de felpa. Nadie sabía de dónde había sacado el dinero. Al llegar a casa, Laura la reprendió con severidad. Dime cuánto gastaste y te lo transfiero. Ana, radiante, corrió hacia ella y la abrazó. No te lo diré. Ya he empezado a ganar dinero. Había pasado 3 o 4 años en el laboratorio de su mentor, y por fin había aprovechado una oportunidad. Uno de sus colaboradores la descubrió y se unió a su empresa justo después de graduarse. Había empezado unas prácticas este semestre, ganando más que el salario habitual de mucha gente. Sin embargo, no se lo había contado a Laura. Laura sonrió. ¿De qué ganas dinero? El tono de Ana se suavizó y la miró a los ojos. Para mantenerte. Laura rió suavemente. Tú. Ana se inclinó, le besó los labios y, por primera vez, confesó en serio. Laura, ¿puedo gustarte? Durante todos esos años, nunca le había dicho que le gustaba. Antes de que creciera de verdad, antes de que tuviera la capacidad de quererla y amarla. Laura vio su propio reflejo en sus ojos y su expresión se suavizó. Estaba sin hogar y sola. En una fría noche de invierno, 2 pequeñas llamas se fundieron en una sola lámpara. Una niña. La abrazó y le ofreció compañía, pero nunca se atrevió a obligarla. Aún así, sabía que albergaba esperanza en su corazón, viéndola fortalecerse, pero también una sensación de pérdida, temiendo olvidarla algún día. La visitó en la escuela, vio cómo se acercaban chicos desconocidos, vio cómo le pedían sus datos de contacto, la vio deslumbrar entre la multitud. Había una sensación de pérdida dentro de ella. Aún así, simplemente la esperó. Si aún la amaba, se quedaría aquí. Si alguna vez se enamoraba de alguien mejor, más excepcional, o abrazaba un mundo más amplio, sonreiría y la vería partir. Pero, nunca lo supo. Resultó que Ana se esforzaba mucho por brillar, solo para poder ver. Afuera de la ventana, estallaron petardos y fuegos artificiales, y oyó su propia voz, por supuesto. Te he estado esperando mucho tiempo. Ana esperó su respuesta, con los ojos más brillantes que los fuegos artificiales. Entonces, ¿vienes conmigo? Laura sonrió, rozando su nariz con la suya, por supuesto. Estoy sola, y a donde tú vayas, yo iré. Llegó el tiempo, y llegó el año nuevo. El amor no es viejo, y el momento es el adecuado. Fin del libro.